La radio en tiempo de crisis. Amigos oyentes de San Gregorio Radio, un gusto enorme poderlos saludar a partir de esta hora, la 1:00 p.m, para comenzar junto a ustedes el espacio La Radio en tiempo de crisis. Raúl, ¿qué tal? Un gusto saludarte, bienvenido. Gracias, Renan. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Siempre preparando y analizando para poder conversar, mantener una conversación en los próximos minutos, estimado Renan. Gracias, Raúl. Pablo, también me da gusto saludarte en este día que está pues el sol bastante cubierto por las nubes, un día bastante fresco. Gracias, Renan. Un abrazo, como siempre digo, a la distancia, lo mismo para Raúl y preparados para el día de hoy. Qué bueno, Hernán, ¿cómo te ha ido? Hola, Renan, muy buenas tardes a la audiencia y muy bien, listos para empezar un nuevo programa. Muchas gracias. Hoy vamos a abordar un tema de mucho interés, estoy seguro, para los oyentes, y me voy a permitir presentar en esta introducción a nuestra invitada. En su definición científica, la psicología es una disciplina que tiene como objeto analizar los procesos mentales, así como el comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. Además, investiga los procesos y los estados conscientes, así como sus orígenes y sus efectos. Gran parte de las investigaciones en psicología se llevan a cabo a través del método de la observación sistemática. En algunos casos, la observación puede ser ocasional. Hoy conversaremos con una experta en el tema. Se trata de Verónica Jiménez, directora de Poliestudios, con quien en ocasión anterior la comprometimos precisamente para un nuevo encuentro en este espacio radial que lo concretamos justamente el día de hoy para hablar de este tema, que es la telepsicología. Verónica, qué gusto saludarla, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Renan, Pablo, Raúl, qué lindo volvernos a encontrar y volver a conversar de temas de gran valía para la población. Y en este caso, la telepsicología es uno de ellos. ¿Cuántas personas debido a la pandemia han sufrido un duelo que no fue cerrado de una manera adecuada? ¿Cuántos de ellos están con ansiedad, con depresión, han perdido sus trabajos y no saben cómo volver a tener un ritmo de vida? Y ahí influye directamente el profesional en la psicología y debemos estar preparados para enfrentar a estos retos. Y qué bueno conversar precisamente con los expertos, en este caso con la experta, respecto del tema de la telepsicología. Y tratando de establecer una analogía para ir entendiéndolo, asumiría yo, salvo mejor criterio, el criterio científico, que se trata, así como hacemos trabajo, hacemos teletrabajo, así como se hace medicina, se hace telemedicina. ¿Qué es la telepsicología? ¿De qué se trata? Exactamente es lo que tú has manifestado. Cuando nosotros hablamos de telepsicología, es la capacidad de unirse al paciente usuario de nuestros servicios mediante medios telemáticos. Entre ellos pueden ser medios sincrónicos o medios asincrónicos. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, teleeducación y una parte de la psicología es la teleeducación psicológica, podríamos utilizar un video, podríamos trabajar con un medio asincrónico. Pero cuando hablamos de telepsicología orientado a la salud mental del paciente, también podremos trabajar, por ejemplo, con medios sincrónicos como una videoconferencia de Zoom, en donde podemos atender al paciente y eso nos ayuda a fortalecer a la comunidad y a la población. No debemos dejar atrás a la salud mental, sino que debemos integrarnos en este proceso. La cercanía con el psicólogo, la cercanía física, ¿marca una diferencia con hacerlo a través de un medio virtual? ¿Cómo les ha funcionado esta experiencia? Creo que no marca una diferencia, más bien hay un contacto mucho más profundo. Sí, fallan algunas cosas, por ejemplo, el hecho de olerle a tu paciente, saber si ha cumplido con su baño diario, saber si está bien en su vestimenta, saber si en el caso de uso de sustancias o abuso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el poder revisarle sus manos. Estas cosas no vamos a poder hacerlo desde la telepsicología,
pero podemos utilizar otro tipo y otros medios para estas preguntas y estas actividades que nos permitan llegar a un adecuado proceder con el paciente. Quiero imaginarme que en las actuales circunstancias los casos más comunes tienen que ver precisamente con el confinamiento, con este tema depresivo que afecta a las personas que hemos estado de alguna manera acostumbrados a salir todos los días al trabajo, a tener una rutina diaria. O corrígeme si estoy equivocado. Totalmente, y nos afecta en tantas cosas. Mira, cuando una persona vive en un ambiente violento, su trabajo es su refugio. Y el no poder salir a su refugio puede ser algo grave. 12 niños han muerto en el Ecuador por violencia en el hogar en este tiempo de pandemia. Entonces, el hogar violento es un hogar que está presente en el Ecuador. La ansiedad, la depresión juegan un papel preponderante en la población que presenta este tipo de dificultades. No todos los hogares tienen una casa de 400 o 500 metros cuadrados. Probablemente muchos en las ciudades más pequeñas o más grandes puedan llegar a vivir en 2 o 3 personas en un departamento de 50 o 60 metros cuadrados. Y eso hace que la convivencia se vea también más difícil. Sin duda. Estamos conversando con la experta en psicología y directora de Poliestudios, Verónica Jiménez. Vamos a compartir, como siempre, este diálogo, este panel, con nuestros compañeros de mesa de trabajo. Raúl Zavala y también se encuentra Pablo Cusnier, que más adelante va a estar saludándola. Adelante, Raúl. Bienvenido de nuevo. Gracias, Renan. Aprovecho para saludar a Pablo, a Hernán y claro, por supuesto, una nueva bienvenida a Verónica y ojalá en cada momento tenga un tiempo libre para compartir estos conocimientos que son fundamentales, que en realidad ya estaban prendidas las alarmas, pero no hacíamos caso. En algún momento como periodista estuve averiguando qué tanta importancia le habíamos dado acá en Manabí a la salud mental en la situación post-terremoto. Y los resultados fueron decepcionantes, porque fue muy poco, casi nada, este tipo de asistencia técnica, llamémoslo así, tanto a nivel de Policía Nacional como del Ejército. Los bomberos también no recibieron este tipo de asistencia psicológica. Y en este averiguar, en este caminar, también yo asistí a algunas sesiones de asistencia psicológica, pero me topé ahí con algo interesante, estimada Verónica, y es la gran diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Yo no sé si aquí en este espacio sea conveniente hablar de esta diferencia, estimada Verónica, o sería más bien de toparlo desde otra arista, o quizás nos quedamos solamente en la telepsicología. No sé, Verónica, un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué linda pregunta, porque es una pregunta muy valedera. Recordemos que la psicología forma parte del tratamiento de la salud mental y la psiquiatría, el médico psiquiatra, aborda toda la temática de la enfermedad mental, ¿no? Entonces, primero debemos hacer estas dos variaciones para entender y comprender cuál es el tratamiento. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad mental, en este caso, el psiquiatra va a acompañar al tratamiento con medicina que ayude a favorecer el tratamiento de este paciente. La telepsicología trabajará en el aspecto profundo de sus rutinas, de su comportamiento, de su conducta, de su interacción con la sociedad, de su interacción con el medio, de su relacionamiento, de cómo mantener una vida activa, una vida saludable, cómo manejar su enfermedad, cómo construirse resilientemente en la enfermedad, cómo hacer de su vida más llevadera. Entonces, en los dos casos funciona muy bien la telesalud, en la telepsiquiatría y en la telepsicología.
Son dos ramas que están verdaderamente ligadas y que funcionan muy bien en su conjunto. Habrá psicólogos muy humanistas que no trabajan con un psiquiatra, pero pueden estar integrados dentro de esta realidad todos aquellos quienes construyan un bienestar para la población a través de la salud mental. Por tanto, entendemos que son dos cosas diferentes. Y ya escuchándote, Verónica, se me vino a la mente uno de las grandes obras de la literatura universal, que es el retrato de Dorian Gray. En esta novela se nos muestra a nosotros los seres humanos con una doble faceta en que somos lo bueno y lo malo al mismo tiempo. En estos trabajos que hacemos ustedes, buscamos eso de encontrar el bueno y el malo, la sombra que le llaman, la sombra negra le llaman en estos temas, en nosotros los seres humanos, para tratar de ganarle y realmente recuperar nuestra salud mental. ¿O cómo funciona este tema de esa parte interna ya de uno que pelea con sus, llamémosle, con sus propios demonios? Es una maravillosa obra, Dorian Gray. Y cuando El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, así es una maravillosa obra. Y creo que se inmiscuye en lo más profundo del ser humano. Cuando hablamos de la psicología, estamos hablando, por tanto, de esta capacidad maravillosa de sabernos equivocados y sabernos en la capacidad de corregir nuestros errores. De saber que nunca un árbol torcido va a ponerse recto. Mentira, eso es un mito. Los seres humanos aprendemos constantemente de nuestros errores y evitamos fallar. Entonces, el camino de la psicología es ayudarle a encontrar un bienestar y una salud mental adecuada. No vivir angustiado, deprimido, triste, por un lado, pero por otro lado, aprender a convivir con la depresión, aprender a convivir con la bipolaridad, aprender a convivir con un trastorno negativista desafiante y saber cómo interactuar y brindarte las armas necesarias para poder construir una nueva realidad a partir de lo que vives, a partir de quién eres. Entonces es muy importante que recordemos eso, o sea, la psicología en general va a buscar sacar lo mejor del ser humano, aunque a veces, al inicio, trate de escarbar en lo más profundo, en aquellas cosas que te cuesta admitir, que te cuesta aceptar. A veces vivimos en una negación. Cuando un hijo nos dice, eres muy bravo, eres muy enojado, papá. Y decimos, no es así. Y viene alguien externo y me dice, no, estás teniendo problemas con el control de tu ira, estás comportándote de una manera agresiva. Y necesitas escuchar del otro lo que en tu casa te han dicho miles de veces. Entonces puedes hacer un cambio, ¿no? De seguro, siempre será necesario reconocerse y realmente tratarse. El tema de la salud mental es complicada. Creo que sí, muchos estamos necesitando ese apoyo. ¿Qué actitud debemos tomar cuando, llamémoslo así, una persona desconocida trata de indagar nuestras intimidades, llamémoslo así, para poder justamente entrar en esto? Y más que todo, yo no sé, ayúdame un poco, estimada Verónica, a través de medios telemáticos o de videoconferencias, como que uno se queda pensando y dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Es del mundo virtual, dice uno, pero no hay esa cercanía humana. ¿Qué actitud debemos tomar para nosotros acceder definitivamente a este tipo de soluciones mentales, Verónica? Creo que, Raúl, es muy importante que nosotros podamos trabajar desde la asertividad y la empatía. Decir que estamos
aceptando que necesitamos apoyo es el primer paso. Mucha gente presencialmente evita ir al psicólogo porque tiene miedo y le dicen que puede estar loco. Vas a ir al psicólogo porque estás loco. Esto evitas en la telepsicología, no tienes que ir a un consultorio, puedes hacer una llamada, puedes compartir con tu psicólogo, puedes enfrentar tus miedos, destinar un espacio y un tiempo y una hora en tu domicilio para poder hablar con alguien y tener una escucha activa, alguien que pueda escucharte, que pueda ver tus necesidades y que no esté en un espacio de juzgamiento como la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, a la familia le dices, es que me siento cansado, estoy adolorido, pero ¿por qué a mí no me duele nada? ¿Por qué te va a doler a ti? Entonces, el psicólogo cumple con esa voz de asertividad, de escucha activa, de saberte aquí, saberte vulnerable y poder ayudarte. Esta es una de las realidades con las que nosotros debemos trabajar y es algo maravilloso. Si tú eres empático y sabes que buscas ayuda porque te sientes desequilibrado, sientes que estás muy enojado en casa, sientes que estás perdiendo el rumbo, no sabes cómo llegar, tienes miedo en este confinamiento, has tenido muchos temores, has tenido una mala relación con tu pareja, sientes que estás a punto de divorciarte. Entonces, ahí está el Pablo. Como psicólogo va a estar ahí activo, presente, apoyándote y guiándote en este desarrollo maravilloso de la construcción del conocimiento propio, del conocimiento del alma, del conocimiento de ti mismo. Si es presencialmente es muy bueno y si es virtualmente también es muy bueno. ¿Por qué? Porque estás deshojando el choclo, estás deshojando el maíz. Estás descubriendo cuál es tu realidad. Lo que decía Raúl es importantísimo. ¿Qué pasó con la gente en el terremoto? Y ahora, ¿qué pasó con la gente en la pandemia? Al ecuatoriano le ha tocado arrastrarse en el suelo, sacudirse el polvo y seguir caminando con todos los dolores que eso incluye. El ecuatoriano no se dio el tiempo para llorar, para sufrir y para levantarse. Le tocó levantarse para volver a caerse. Y en este momento nosotros tenemos que ser más críticos y tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental para afrontar estos retos que dicen serán por 2 años más, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que ahí tenemos algún trabajo interno que hacerlo y yo creo que sí, a título personal uno tiene que saber ir donde el psicólogo, psiquiatra, no lo sé, ahí ya verán ellos entre profesionales a dónde lo derivan a uno y afrontar en las sociedades eso es bastante duro, pero personalmente creo que es indispensable, sobre todo cuando tenemos estos cambios de vida y asumimos que nuestra vida no es la misma de hace 10 años, 20 años, 25 años. Entonces, como para no monopolizar, Pablo, muy buenas tardes, un saludo, hermano, y disculpa que me tome el tiempo. No, escucharte verdaderamente instruye, Raúl. Un abrazo igualmente. Verónica, un placer nuevamente tenerte aquí con nosotros y verdaderamente eres una panacea el día de hoy, no solamente para la radio, sino para todos los que nos están escuchando. Te voy a llevar a un tema que tiene que ver con lo psicológico y también con lo educativo. Y me quiero imaginar que debe ser un problema muy, muy serio que están afrontando un montón de familias hoy en día. Se trata del autismo. Y más que nada, esta pandemia, esta crisis que nos ha tocado vivir y que nos va a seguir tocando vivir, lleva a la gente, y sobre todo que está pasando por este verdadero drama, a tener a recibir una escapatoria que verdaderamente necesita y urgentemente. ¿Crees que
¿Se puede trabajar, Verónica, en el autismo telemáticamente? ¿De qué forma? ¿Qué le puedes proporcionar tú a la gente? Pablo, qué preguntota, porque créeme, yo escribí un cuento infantil que se denomina Cómo ser mi amigo, que es un abordaje a la inclusión educativa en pacientes con autismo. Además es un aula virtual donde enseñamos a los docentes cómo trabajar para los pacientes con autismo dentro de un aula escolar. Y en este momento, al hablar de pacientes con autismo, al hablar de discapacidad, al hablar de familias, hemos visto con mucho dolor cómo las familias se han ido protegiendo, Pablo. Las familias de las personas con discapacidad no salen de casa, no se mueven de la casa, porque saben que son la última línea de atención. Hablábamos con amigos desde Chile y me decían, Vero, estamos trabajando al 100% con las familias de personas con discapacidad, porque si ellos salen y se enferman, serán los últimos en ser atendidos. Qué doloroso suena esto. En un sistema ecuatoriano totalmente saturado, las personas con cáncer, con autismo, con discapacidad en general, no son la población más importante. No son la población a quien salvar. Así que nosotros debemos tener que orientarnos a ese trabajo. Y Pablo, ahí va a ser fundamental la mediación y la facilitación del padre de familia, del cuidador o del responsable para que nosotros podamos continuar en el trabajo. Sin ellos no podremos ayudar. El padre se convertirá en este mediador dentro del proceso, pero tampoco les podemos exponer, Pablo. Y exponerles quiere decir sacarles en este momento de sus casas bajo una pandemia arrasadora, con mensajes ocultos, que necesitan ser orientados de una manera adecuada. No podemos dejarle a un paciente con autismo, con discapacidad, sin su tratamiento. Sería inhumano. Estaríamos actuando bajo una ley de guerra. Debemos comenzar a pensar de forma creativa cómo podemos llegar a la facilitación con el padre de familia, el cuidador o el responsable como el mediador de este proceso. Tienes toda la razón, Vero, y verdaderamente hay que empezar a fomentar todo el trabajo que vienen realizando ustedes en favor de la sociedad. Y tengo de cerca un caso de una familia muy allegada a mí con este problema, y están verdaderamente desesperados, porque socialmente esa criatura, si no es por el papá o la mamá, está desprotegido totalmente. Es muy feo, muy triste lo que toda esta gente, todos los que están padeciendo de este drama están viviendo. Entonces, te pediría públicamente, si es posible, luego por interno, de darte los teléfonos de esta gente para que te contactes con ellos. Claro, con muchísimo gusto, Pablo, y en realidad es una labor de todos. Es una labor de todos comunicar que es importante la salud mental, que no debemos abandonar los tratamientos de nuestros pacientes, que debemos integrarlos de manera telepsicológica, que debemos fortalecerles, que debemos de actuar con los padres de familia como mediadores y facilitadores, y que debemos continuar el proceso, que la vida continúa desde casa, pero continúa. Es duro, Pablo, porque muchos de los profesionales comenzaron a querer atender a sus pacientes con discapacidad con la misma autonomía e independencia de lo que representaba estar dentro de su consultorio.
Pero esto se vio imposibilitado, no es la forma. La forma siempre va a estar orientada a la mediación en la discapacidad, a la mediación con autoridad. Y esa mediación con autoridad la puede realizar el padre, la puede realizar el cuidador principal. Y de este modo poder salir adelante. Es un tema realmente difícil, al igual que Pablo, hablar del duelo. Hablar del duelo en la salud mental es algo muy importante. Más de 20,000 ecuatorianos murieron en estos últimos 3 meses en exceso. ¿Cómo esas 20,000 familias han interactuado, han cerrado sus ciclos? ¿Cómo están viviendo su duelo? ¿Se ha patologizado el duelo ya? No pudieron despedirse, no pudieron darle un beso, un abrazo a su persona, a su madre, a su padre, a su hijo, a su hermano. ¿Cómo estas personas están interactuando en este momento? Es importante totalmente el apoyo del psicólogo. Por supuesto que sí. Estamos llegando, Verónica, a la hora de las noticias, pero antes de darle paso a Renan, te voy a dejar una pregunta para más luego. Y te saco un poco del tema psicológico y te llevo a lo pedagógico, a lo educacional. Hoy en día estamos viviendo, Verónica, verdaderamente un drama en la educación, como lo habíamos conversado hace un mes atrás aproximadamente. Y que esto se viene dando en los últimos 10, 15, 20 años. Y cada día que pasa estamos peor. Y a esa conclusión llegamos hace un mes, como te digo, entre tú y yo. Hoy en día, y no de ahora, sino desde hace muchos años atrás, se viene aplicando una nueva estrategia pedagógica, y que es la educación espiritual, que como tú sabes, Rudolf Steiner, a través de los colegios Waldorf, están manejándolo, no sé, hace más de 100 años. ¿Tú crees que debe de ser la pedagogía del futuro hoy en día? Te lo dejo para después de la 1:30, ¿te parece? Perfecto. Le doy paso a Renan. Gracias, Pablo. Estamos conversando con nuestra invitada Verónica Jiménez sobre el tema de la psicología y tenemos algunas otras inquietudes que vamos a irlas despejando, así como también reflexiones, porque decimos siempre, este es un espacio para conversar a través de la radio. A la 1:29 vamos a hacer un alto, dejamos en silencio nuestros micrófonos mientras nos vamos a la pausa informativa. Marco Beña nos cuenta qué pasa alrededor del mundo y también nos cuenta de las novedades en el país. El COE Nacional decidió nuevas reglamentaciones para el mes de julio, donde se permite que las salas de cine vuelvan a operar en las ciudades con semáforo amarillo, excepto para Quito. Los dueños de los cines esperan que para agosto se pueda cambiar esa medida. Dependerá de las decisiones del COE Nacional. Las salas de cine en ciudades como Guayaquil, Cuenca, que están amarillo, abrirán sus puertas el lunes 6 de julio. Así lo anunciaron en una rueda de prensa virtual donde estuvo presente el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Cinemark, Multicines, Supercines, Maxcinema, Cinex, Cineplex, 8+, Cineplaza, Megacine, Star Cine, Cinemas, Mi Cines se juntaron para establecer un protocolo único de bioseguridad después de más de 100 días de paralización y 45 millones en pérdidas. La fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, pidió a un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que ratifique la condena a 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa en el llamado caso Sobornos 2012-2016, en el que se le juzgó por el delito de cohecho. Salazar, en el tercer día consecutivo de la audiencia de apelación a la sentencia, intentó desvirtuar las alegaciones de nulidad del proceso esgrimadas por la defensa de varios acusados, entre los que se incluye Correa y quien fue su vicepresidente Jorge Glass, en prisión por otro cargo de corrupción que también niega, además de otras 18 personas. En la audiencia, que al final de la tarde fue suspendida, intervinieron también el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y los abogados de varios de la veintena de imputados en su derecho de réplica a las alegaciones de la fiscal Salazar.
7 detenidos dejan los allanamientos de viviendas en los cantones de Portoviejo, Montecristi y Manta. La unidad de inteligencia antidelincuencial estuvo investigando a una organización delictiva que operaba en Manabí y la madrugada de este jueves 2 de julio capturaron a 7 de sus presuntos integrantes, entre ellos un extranjero. A los aprehendidos se los investiga por presuntos vínculos en robos a locales comerciales, extorsión y hasta en el secuestro temporal de un funcionario judicial en Montecristi. Javier Granda, jefe de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial en Manabí, informó que la banda criminal operaba violentamente desde hace varios meses y registra ya varias muertes. En el operativo se incautaron varias armas de fuego, prendas de vestir y medios de transporte. Hemos recopilado todos los indicios vinculantes necesarios para que la Fiscalía pueda realizar su acusación, señaló Granda. En la distancia buscamos estar más cerca. Por eso ponemos a disposición nuestro servicio de call center para consultas. 09 39 10 1407. Para pagos 0982 91 10 77 y 09 79 40 14 24. Más información en www.sangregorio.edu.es. Universidad San Gregorio. 20 años. A su lado siempre. Una conversación en línea con el especialista servirá de guía para transformar estas interrogantes en un nuevo estilo de vida. ¿Cree soportar el encierro en su casa? ¿Sus hijos están organizados con sus actividades? ¿Los videojuegos se convirtieron en una adicción? ¿La soledad es presa de todos ustedes? ¿Hay comunicación? Hablemos virtualmente con el Dr. Pablo Kuznier al 099-823-722-6. Usted y su familia son lo principal. Estos son testimonios reales. Soy Jefferson Moreira. Soy Melissa Carranza. Antes tenía un internet súper lento. Luego me recomendaron que me cambie a cable hogar con fibra óptica. Y la verdad que se me acabaron mis problemas de conexión. Ahora mi internet está súper rápido y además está muy estable. Es el mejor momento para cambiarse a Cable Hogar, el internet por fibra óptica más veloz y seguro. Comuníquese hoy mismo y benefíciese de los descuentos. Recuérdelo, somos Cable Hogar y garantizamos nuestro servicio. Llámenos o escríbanos al 098-980-6208 y agende su instalación. Somos una radio moderna, alegre, dinámica. San Gregorio Radio 106.1. Póngale oído. Continuamos en el programa La Radio en Tiempo de Crisis y es tiempo también de darle paso a Hernán Kuznier para que nos comente qué nos tiene en torno a los datos estadísticos de este mediodía. Hernán. Claro que sí. Hace muy poco tiempo estamos viendo los cambios que se están aplicando a la educación y ya están empezando a salir los primeros estudios con sus resultados con respecto a la educación digital. Hay un estudio que se reflejó con resultados esta semana en España, donde el 80% de los padres han mejorado su percepción de la educación digital tras la experiencia del confinamiento. Según un estudio realizado en Lingo Kids, en la que han participado más de 600 familias españolas con hijos menores de 11 años, llegaron a las siguientes conclusiones. La media de tiempo empleada por los niños españoles en la realización de sus tareas es de 4 horas. Otro dato adicional es que 9 de cada 10 padres consultados prefieren aplicaciones con un componente educativo especializado en matemática, inglés o ciencias naturales para enseñar a sus hijos. Y adicionalmente, en la mayoría de los padres, un 78%, reconoce que sus hijos o hijas son capaces de aprender de forma independiente cuando utilizan aplicaciones de aprendizaje. Estos son los primeros resultados que se están reflejando en Europa y que con el pasar del tiempo va a ir aumentando los datos a través de los medios de comunicación. Esas son las estadísticas, Renan. Muchas gracias, datos y muy importantes, números muy importantes en todo caso.
Es la 1:36, estamos conversando con la especialista en temas de psicología, Verónica Jiménez. Verónica, ¿qué factores tienen en cuenta ustedes, los especialistas, para determinar si alguien necesita esa atención psicológica? El primer caso, creo yo, es la búsqueda, ¿no? Porque primero llega hacia ti esta persona con un problema que lo aqueja, que lo molesta, que no le impide tener una vida adecuada. La segunda cosa, obviamente, es la referenciación familiar. También puede llegar un paciente debido a que el padre, la madre o su cuidador siente que algo no está yendo muy bien. Y la tercera referenciación puede darse por organismos de la sociedad, como la escuela, el colegio, o puede ser además por la institución o la organización civil. Se me ocurre en un centro de salud que te derive porque el médico ha observado que tu comportamiento de la salud mental no es el adecuado. Entonces, primero llega esta etapa y luego vamos descubriendo junto al paciente o usuario de nuestro servicio qué es lo que está ocurriendo en su vida y por qué está desmejorada su calidad de vida. Entonces, construiremos una nueva realidad. Los números, como decía Hernán, las estadísticas, los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos tiempos de la muerte de jóvenes. Y pregunto, ¿qué puede llegar a ser tan extremo, Verónica, como para que un joven o una jovencita de 14, de 13, de 15, 16 años tome la decisión de suicidarse? Ya, por ejemplo, se han reportado muchos casos. A más de la violencia que pudiese haber en casa, que es posiblemente una de las mayores causas, una enfermedad catastrófica en algún miembro de su familia, podría ser un detonante para eliminarse, aunque no haya mostrado alguna señal. ¿Cómo poderlo entender? Claro, todo intento autolítico viene fundamentado en alguna problemática que puede ser interna o externa. Entre ellos, como tú dices muy bien, Renan, puede ser la violencia en el hogar, puede ser una enfermedad catastrófica. Recientemente leía un caso de un suicidio de un chico de 18 años en España porque no le permitían llegar a la casa con su novia porque tenía problemas en el proceso de bioseguridad. Entonces, los padres de familia que ya eran mayores le habían impedido que su novia llegue a casa y que él salga de casa. Y esta fue una situación que no lo pudo controlar, tuvo un desborde emocional y tomó una mala o una buena decisión. Eso lo juzgarán por otro lado. Pero estos espacios se dan y nosotros tenemos que aprender a interactuar, observar cuáles son estos procesos con los que se está viviendo, con lo que se está trabajando para poder interactuar de manera efectiva. Un intento de suicidio, un intento autolítico, siempre viene por detrás con algunas cosas, ¿no? Puede ser violencia, puede ser sufrimiento, puede ser una falta de comprensión de quién es, e inclusive una falta de comprensión de su identidad, ¿no es cierto? Todas estas cosas Verónica, están vinculadas. y perdona que interrumpa, pero hay casos, por ejemplo, yo he conocido casos que se reportan en los medios y todo lo demás, y por ejemplo las reacciones son de este tipo. No, pero si la chica o este chico estaba feliz, jugaba pelota o era deportista, pero nadie se explica por qué decidió colgarse, por ejemplo. De estos casos se repiten mucho. A eso me refería también, ¿no? Totalmente, porque la depresión a veces se disfraza de mucha risa, de que me importismo. La depresión a veces se disfraza de burlarse de todo el mundo. Y uno piensa que esta persona está feliz. Y no es así. Cuando nosotros hablamos de ideación suicida o un intento autolítico, debemos analizar los gestos, la tentativa, cómo está su comportamiento, cuáles son esos actos diferenciados, cuáles son sus actos discontinuos. Porque todo el tiempo está sonriendo, pero llega un momento en el día en que llora y llora en su cuarto y sale y dice ya no pasa nada. Entonces, ese acto
Ese pequeño acto discontinuo, diferenciado, puede ser el que marque la tendencia de un suicidio. Verónica, discúlpame que te interrumpa un segundo, acoto con algo. ¿Puede ser que la falta de comunicación lleve a esos límites? Yo creo que cuando hablamos de ideaciones suicidas, entendamos primero que estas condiciones pueden ir variando de acuerdo a la fase cognitiva en la que se encuentra este ser humano. Pero estos pensamientos suicidas proceden de actos tan simples, tan sencillos como que la mamá cuando le dijo quiero que me escuches no le escuchó porque estaba ocupada haciendo otra cosa u otra actividad y ese fue el último detonante que estaba esperando una persona con depresión para tomar una decisión. Siempre va a haber un factor desencadenante y a veces no son fáciles de identificar, pero por detrás siempre habrá un trastorno psiquiátrico, un medio familiar conflictivo, un medio familiar poco comunicativo que potenciará el acto suicida, ¿no? Verónica, creo que lo que estamos conversando hoy día tiene una importancia trascendental y voy a hablar en el caso de Manabí. Nosotros acá en Manabí no tenemos más de 10 profesionales que están atendiendo en el sistema de salud pública con respecto a salud mental. Ahí toca ser redundante en las palabras. Y el hecho de tener una opción de acceder a otros profesionales en esta área vía teletemática, ¿cómo es? Teletemática es, ¿no? Telemática, así es. Desde esa línea, pues yo creo que es importante, pero siempre estamos pensando, y más también ahora, en el tema de cuánto me puede costar tener un tratamiento con estas personas o una conversación, una sesión, porque no podemos pensar que este tipo de trabajo profesional es gratis. ¿Cuáles son los rangos o cómo saber si realmente cuál es el costo de esto y qué rangos existen? ¿Hay algún aspecto en esta línea? Porque, yo quiero entrar en este tema, pero ¿cuánto me cuesta? Y esto depende mucho del lugar, el target, la población a la que se encuentren. Por ejemplo, en Quito, que es donde yo laboro, una consulta de un psicólogo junior, es decir, de una persona que recién se ha graduado, puede llegar a costar entre $25 y $35 su hora de trabajo. De un psicólogo con un masterado, es decir, ya con una especialización, puede llegar a costar hasta $45 su hora de trabajo. Y un psicólogo con una expertise profesional, con un doctorado, puede llegar a cobrar hasta $65 su consulta. Esto fluirá de acuerdo a su nivel de profesionalismo, su marca personal, su capacidad de interacción, también la fama, como un buen médico, un buen psicólogo puede cobrar un poco más de dinero. Y esto dependerá de esos procesos. También tenemos organizaciones y apoyos de organizaciones sociales y de apoyo, donde una hora de terapia psicológica podrá costar entre 8, 10, hasta $15. Entonces ya depende mucho de hacia qué población esté orientado el psicólogo y cuáles son sus objetivos profesionales, ¿no? En el caso de la organización a la que tú estás representando, ¿cómo evalúan esa situación para poder conocer que los servicios que prestan pues valen la pena utilizarlos? No sé, o sea, no entiendo yo en la línea. En este caso, por ejemplo, Poliestudios tiene una trabajadora social. Esta trabajadora social evalúa el caso. Perdón un ratito, Verónica, discúlpame, ¿tú dices trabajadora social? Ajá, una trabajadora social. Porque yo tenía entendido que ya no existía esa profesión. Es más, no, sí existe. Ya no encuentras. Yo, por ejemplo, acá no encuentro ya en las organizaciones ninguna trabajadora social como en su momento había, ¿no?
No, sí, todavía existen las caramba. trabajadoras sociales y ¿Ya? Poliestudios cuenta con una trabajadora social. Esta trabajadora social evalúa el caso, define qué tipo de familia es, cuál es su rango económico, cuáles son sus posibilidades, determina además cuántos miembros de la familia son y cómo vamos a trabajar. Luego ya en el encuadre terapéutico nosotros como psicólogos determinaremos el número de sesiones que necesitará esta paciente y cada cuánto realizaremos una evaluación y una reevaluación. Entonces se ofrece al paciente o al tratado o al usuario una herramienta clara de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuánto va a costar. De esta forma somos muy específicos y así el paciente sabe cuál es el servicio que nosotros estamos ofertando. Bastante interesante y me queda el tema del trabajo social porque, claro, cuando yo comencé en este mundo, a tener conciencia en este mundo, las empresas tenían esta profesional que trabajaba en esta área, pero ahora ya no, se le cambió primero por los departamentos de personal y luego también con algo que no sé, yo todavía no logro entender, que le llaman el de talento humano, empresarialmente y también en el sector oficial. Uh-huh. Entonces aquí sí me queda la duda de saber, ok, si yo estoy trabajando en una empresa o que se deberían ayudar desde allá y acceder primero a una trabajadora social. Para mí me acaba de abrir un nuevo mundo. Algún rato conversé algo en la Universidad Técnica de Manabí, tenían, no sé si ahora lo tengan, esta formación. El nexo entre, tú acabas de comentarlo, el nexo entre la trabajadora social y los especialistas en psicología. Pero, claro, el problema del estatus académico influye en esto, es decir, yo puedo ser simplemente un bachiller, ya con algunos años, o también puedo ser un profesional con maestría. ¿Hay algún tema de diferencia en tratamientos para estos grupos de personas, tal vez? Claro que sí, dependerá de la especialización de tu psicólogo, de lo aprendido, del bagaje, de la sabiduría que tiene, es el que le permitirá desarrollar ese proceso. No es lo mismo tener un psicólogo general que un psicólogo clínico especializado en trastornos de la niñez y la adolescencia. Claro, no, yo te hablaba en el caso de nosotros los el tratante, el tratado o el paciente en este caso. Uh-huh. Digamos, si yo soy un analfabeto funcional, ¿qué tan complicado es mi tratamiento? A diferencia que si yo fuera un profesional ya con un cuarto nivel, ¿no? A esa me refería más del lado de los pacientes. Claro. En este caso, Raúl, es importante entender que aquí juega un papel preponderante la predisposición del usuario, la predisposición del paciente. Hay personas que tienen un doctorado, pero no pueden aceptar un cambio. Hay personas con doctorados que no saben saludar. Y hay personas, como tú dices, un analfabeta digital, un analfabeta funcional, que está predispuesto a mejorar su vida y la calidad de vida de la gente que ama. Entonces, dependerá más bien del estado de este ser humano, este estado anímico para ser tratado, la predisposición para salir adelante, más que el nivel de profesionalización. Sin duda, en la parte económica, obviamente será mucho mejor una persona que es profesional, ¿no? Y será mucho mejor porque puede pagarte, puede concluir un tratamiento, pero eso no impide que el otro ser humano también pueda progresar y desarrollar. Muy bien, Pablo. Es tu turno. Ya me quedo con la duda y voy a ser más flexible cuando me toque ir donde mi psicoanalista, le digo yo, que me ayuda a sobrellevar algunos casos. Pablo. Perfecto, y gracias, Raúl.
Verónica, te vuelvo a hacer la pregunta anterior. Sabemos que la educación cada día colapsa más y por todos lados hace agua. Cada día es más parecido al Titanic en el momento del naufragio. Hoy en día hay una gran polémica entre el sistema de María Montessori y la pedagogía Waldorf, que la canalizó Rudolf Steiner por 1917, si mal no me equivoco. Y habla de la educación espiritual, y no hay que confundir esa educación espiritual con lo religioso. ¿Crees que ese tipo de educación hoy en día va a ser la educación del futuro, Verónica? Yo jugaría mucho con muchas cosas. No soy adepta a quedarnos en un proceso. Por ejemplo, hablar sobre el método Montessori o la pedagogía Waldorf. En este caso, yo creo que lo más asertivo desde la pedagogía es tomar lo que mejor nos conviene de cada constructo social. Nosotros, por ejemplo, desde la educación virtual pensamos, Pablo, que es importante mezclar el constructivismo social con el conectivismo, pero aparte de manejar el constructivismo y el conectivismo, trabajamos la educación emocional y la neuroeducación. Entonces, no podemos establecer solo un rango, porque eso nos mantendría muy limitados. Considero súper valioso y súper importante tener la posibilidad de estructurar un espacio multitransformador, multidiverso, que permita un desarrollo mucho más amplio del ser humano. Te lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo contigo. El grave problema que hoy estoy viendo es que con esta pandemia, con esta crisis y los chicos encerrados y los padres desesperados, no hay una comunicación verdadera dentro del hogar, no existe la meditación de parte de la gente, no vemos un yo interior. Y bajo esas características y circunstancias creo que tenemos que empezar a explotar en ese sentido a la persona. Y cuanto más pequeño sea esa persona, ese ser, va a ser mucho mejor para lograr un cambio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente, completamente. Yo creo que es un momento muy puro para la reflexión, para el análisis del comportamiento, de la conducta y de la emoción. Es un tiempo, Pablo, valiosísimo para el fomento de un desarrollo espiritual como tú manifiestas. Si es que nosotros no tenemos ese espacio de construcción, terminemos siendo grandes masas de personas que están cumpliendo el objetivo de comprarse un carro nuevo, para luego de 2 años volverse a comprar otro carro nuevo y satisfacer necesidades que ni siquiera son necesarias. Te interrumpo ahí, Verónica, y discúlpame nuevamente. Lo que pasa es que ya lo material no llena a la persona. Cada día vamos por más y queremos más y resulta que adentro estamos totalmente vacíos. Y eso es lo que le estamos enseñando a los niños de hoy. Absolutamente, Pablo, y creo que esta es una parte que a mí me motiva mucho. Nosotros nacimos para hacer algo más que pagar facturas y morir. Creo que esta es la frase que la he acuñado como propia. Nacimos para hacer algo más que pagar facturas y morir. ¿Cómo nos construimos? Yo me había puesto a pensar mucho en este tiempo, Pablo, de qué quería en mi vida. Si mi vida iba a estar dirigida a estar frente a una computadora el 80% del tiempo, si mi vida iba a estar dirigida a cuidar a mis hijos todo el tiempo y ser una madre muy abnegada, si mi vida
¿Y qué pasaba mañana si mañana esta pandemia nos fulminaba a todos? ¿Había vivido en realidad? ¿Qué me había faltado? ¿Qué esperaba de mí? ¿Qué no cumplí conmigo como ser humano? ¿En qué me traicioné? ¿Cuánto tiempo tenemos para dedicarnos a uno mismo, a construirnos, a conversar con un hijo, a acariciarlo con ternura, a abrazarle, a cocinar con ellos, a jugar con ellos? Si mañana sería el último día de tu vida, te pasaste agachada todo el tiempo trabajando para cubrir la factura y te olvidaste de ser, de construirte. Bien, estamos llegando a la parte final de este espacio. Verónica Jiménez ha sido nuestra invitada. Ella es directora académica de Poliestudios y hemos estado conversando sobre la telepsicología y todo este impacto que, producto del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, pueden permitir tener acceso a no una capacitación necesariamente, sino a una asistencia en este nivel que me parece que en estos tiempos es sumamente importante. Verónica, en nombre de quienes hacemos la radio en tiempo de crisis y San Gregorio Radio, quiero agradecerte por este espacio y en tu agenda para habernos entregado todos estos conocimientos producto de la experiencia en el manejo de la telepsicología. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Renan. Muchas gracias, Raúl y Pablo. Qué lindo es tener una conversación tan profunda con ustedes. Qué hermoso es poder darnos un tiempo para construirnos como seres humanos. No se olviden de visitar nuestra página www.poliestudios.org para tener mayor información sobre nuestros cursos y formaciones. Les agradezco infinitamente esta invitación. Un fuerte abrazo a la distancia. Insisto, era Verónica Jiménez, directora académica de Poliestudios. Cable Hogar, el internet de fibra óptica más rápido y seguro, presenta la noticia positiva. Todas las noticias que se refieran a la evolución hay que destacarlas, y mucho más cuando involucran a la ciudad de Puerto Viejo. El municipio, en conjunto con la Universidad Técnica, están haciendo talleres y asesorías online esta semana para preparar a comerciantes portovejenses a través de herramientas tecnológicas. El plan de reactivación económica del cantón, por medio de esta capacitación, tiene la finalidad de descubrir oportunidades en medio de la crisis y la búsqueda de financiamiento. Esta es una excelente idea para que más gente se vaya adaptando al medio tecnológico como forma de comercialización y financiación. Esta es la noticia positiva. Estos son testimonios reales. Soy Jefferson Moreira. Soy Melissa Carranza. Antes tenía un internet súper lento. Luego me recomendaron que me cambie a cable hogar con fibra óptica. Y la verdad que se me acabaron mis problemas de conexión. Ahora mi internet está súper rápido y además está muy estable. Es el mejor momento para cambiarse a Cable Hogar, el internet por fibra óptica más veloz y seguro. Comuníquese hoy mismo y benefíciese de los descuentos. Recuérdelo, somos Cable Hogar y garantizamos nuestro servicio. Llámenos o escríbanos al 098-980-6208 y agende su instalación. Las 12 en punto de la tarde. Raúl, reflexiones finales al término de este programa de jueves. Gracias, Renan. Sí, creo que el día jueves ha sido preciso para conversar sobre este tema trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que la recomendación, y permítanme, disculpe, la recomendación, no pierdan el camino o busquen el camino para recibir este tipo de atención y recuperar o fortalecer la salud mental. Creo que es tan importante como la salud física. Y por el resto, pues creo que también es importante reflexionar sobre nosotros mismos y cuál es nuestra actitud ante la vida para llevar adelante todo lo que nos está pasando y lo que seguramente nos podría estar pasando. Eso sería, estimado Renan, Pablo, Radio Escuchas. Muchas gracias por su tiempo y conversaremos mañana, Renan. Así es, a la misma hora. Gracias, Raúl. Pablo. Gracias, Renan. Un abrazo
fraterno tanto a ti como a Raúl, y me queda como reflexión y como director de INISA de que hay que hacer una revolución educativa, y dentro de esa revolución educativa está lo que acabo de conversar con Verónica Jiménez, y tener dentro de los límites nuestros una nueva educación, en este caso espiritual, para tener mejores seres humanos. Gracias, Renan, gracias, Raúl, a nuestra audiencia un abrazo muy, muy, muy estrecho, y hasta mañana. Hasta mañana. Un reconocimiento especial a nuestra audiencia que siempre nos sigue de cerca a través de San Gregorio Radio en señal abierta 106.1. También gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, que son diversas, y por supuesto también a través de Facebook en audio. Nos encontraremos el día de mañana. Que tengan una muy buena tarde. Las cifras son 5.900 pacientes recuperados, 14.645 casos con altas epidemiológicas. Se informa de 79.918 casos descartados, 58.257 casos confirmados y 4.576 personas fallecidas.